los voy a invitar a conocer una historia. Les voy a hablar de la civilización egipcia, pero antes de la edad antigua. Así como cuando ustedes dicen que mi papá está como viejito o mi abuelito aún mayor, pues les cuento que la edad antigua es el nombre que recibe el periodo histórico comprendido entre la aparición de los primeros documentos escritos hace unos 5000 años aproximadamente y la caída del famoso Imperio Romano ocurrida en el año 476 después de Cristo. En este periodo fueron surgiendo diferentes poblaciones en torno a la cuenca del mar Mediterráneo, como por ejemplo los celtas, los fenicios, los egipcios, los íberos, los cartagineses, los griegos o los romanos. La civilización egipcia tenían una vida en el campo. Hace unos 5000 años, como decíamos, en la zona que bordea al río Nilo y que conocemos como Egipto, la mayoría de las personas vivían en el campo aprovechando los grandes productos y los beneficios del fructífero río Nilo. Pero esas personas que trabajaban en el campo no eran los poseedores de los productos que cultivaban ni del ganado, ya que esto pertenecía a los reyes o faraones, como eran denominados en el antiguo Egipto, y también a los nobles, es decir, aquellas personas que eran consideradas personas ilustres por sus familias y sus descendencias. Las personas que trabajaban en el campo, para ellos se dividían en dos tipos: los campesinos y los esclavos. La vida en el campo era muy dura, así como es todavía la vida en el campo. Cultivaban ya productos como el cereal, las frutas y las verduras, pero este cereal no es como el que nos comemos el desayuno. Y dividían las tareas por sexos, siendo los hombres los encargados de arar la tierra y las mujeres de sembrar las cosechas. Vivían en casas muy humildes, construidas en adobe, que es el derivado de la mezcla entre el barro y la paja cocida al sol, y construían grupos familiares sencillos compuestos por parejas y su descendencia, o sea, sus hijos, también tenían que trabajar en el mundo egipcio. ¿Se han preguntado que ustedes tuvieran que trabajar como trabajaban esos niños? Pero ¿cómo era la vida en las ciudades? En las ciudades asentadas también en torno a las orillas del río Nilo vivían las personas más poderosas y adineradas, como los faraones, los sacerdotes o los nobles. En zonas algo más alejadas de los puntos principales, es decir, en barrios aledaños, vivían los artesanos y los comerciantes. En esta época eran muy comunes los artesanos dedicados a la cerámica o a la escultura, así como los fabricantes textiles de lino. También había escritores, músicos, pintores y médicos, cuya sabiduría era muy apreciada. Las casas en las ciudades eran mucho más estables y realizadas con mejores materiales que el adobe, utilizadas en ellas el ladrillo y la madera, y se decoraban los exteriores con pinturas y jardines. En los palacios de los faraones tendía a utilizarse la piedra. El Nilo era también el encargado de permitir los intercambios comerciales que tenían lugar a través del trueque, es decir, del intercambio, ante la inexistencia de una moneda, es decir, se intercambiaban unos materiales y productos por otro, como si ustedes, por ejemplo, cambiaran el yogur que les dieron para la lonchera por unas papitas o por una manzana. Eso sería un trueque. En Egipto, al igual que se construían casas para los campesinos o los sacerdotes, se hacían casas para los dioses, que fueron denominadas pirámides. ¿Las han visto alguna vez? Seguro que las conoces. Las pirámides también eran utilizadas como tumbas por los distintos faraones.